Componentes de un computador. Diagrama de un PC. Un computador está compuesto por distintos tipos de hardware que permiten su correcto funcionamiento. Este proceso de ejecución de órdenes se puede ver en la siguiente imagen. Este diagrama explica el funcionamiento de un computador, donde encontramos 4 unidades principales. La primera es la unidad de entrada y salida. Esta se encarga de convertir el lenguaje humano al de la máquina con el sistema binario. Luego encontramos la unidad de control y la unidad lógico-aritmética. Estas se encargan de los procesos matemáticos y lógicos. Además, tenemos la unidad de memoria, que se encarga de almacenar, guardar y reproducir todo lo que se le ingrese a la máquina. Modo de trabajo de un CPU. Las aplicaciones no deben poder usar todas las instrucciones de la CPU. No obstante, el sistema operativo tiene que poder utilizar todo el juego de instrucciones del CPU. Por ello, una CPU debe tener más de un modo de operación diferente. Modo usuario. El CPU podrá ejecutar solo las instrucciones del juego restringido de las aplicaciones. Kernel. El kernel o núcleo es la parte central o el corazón de cualquier sistema operativo. El kernel funciona como intermediario entre el software y el hardware, puesto que es el que recibe las órdenes de los elementos del sistema operativo para enviarlas al procesador u otros elementos del hardware para que se ejecuten. Tipos de kernel. Hay varios tipos de kernel que es necesario conocer. Entre ellos están el núcleo monolítico, núcleo micro, núcleo híbrido, núcleo exo y núcleo nanokernel. El núcleo más utilizado es el núcleo monolítico y el micronúcleo, incluyéndose en los diferentes tipos de tecnologías que se pueden utilizar en favor del sistema operativo que se utilice. Microkernel. Este tipo de kernel utiliza la configuración mínima requerida para la programación, gestión de memoria y comunicación entre procesos. Esto reduce enormemente la cantidad de memoria requerida para el uso del kernel. Los micronúcleos se encuentran típicamente en sistemas de tiempo real. Monolítico. Este tipo de kernel tiene toda la funcionalidad requerida dentro de él mismo. Los núcleos monolíticos suelen tener el mayor rendimiento de datos de todos los núcleos y se utilizan mejor en servidores grandes o en servidores dedicados a trabajos. Arquitectura RISC. En la arquitectura computacional, RISC es un tipo de microprocesadores con las siguientes características fundamentales: instrucciones de tamaño fijo y presentadas en un reducido número de formatos. El objetivo de diseñar máquinas con esta arquitectura es posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos a memoria. CISC es un modelo de arquitectura de computador. Los microprocesadores CISC tienen un conjunto de instrucciones que se caracteriza por ser muy amplio y permitir operaciones complejas entre operandos situados en la memoria o en los registros internos. VLIV. Un procesador VLIV es similar a un procesador superescalar en cuanto a que puede emitir y terminar varias operaciones en paralelo. La diferencia es que el hardware no tiene que intervenir para descubrir el paralelismo entre instrucciones, ya que es responsabilidad exclusiva del compilador el generar un código binario formado por instrucciones que comporten operaciones paralelas. ASIC. Cuando hablamos de ASIC, hablamos de un circuito integrado para aplicaciones específicas, es decir, es un chip configurable que ha sido diseñado para un uso en concreto. Son dispositivos definibles por el usuario. Pueden contener funciones analógicas, digitales y combinaciones de ambas. Son programables mediante máscara y no programables por el usuario. Se usan para combinar una gran cantidad de funciones lógicas en un dispositivo. DSP. Procesadores digitales de señal. Un DSP es un microprocesador específico para el tratamiento de señales. Esta especialización se necesita a la hora de procesar señales de cualquier tipo en tiempo real. Procesadores escalares. Los procesadores escalares son el tipo más simple de procesadores. Cada instrucción de un procesador escalar opera sobre un dato cada vez. ¿Cómo se relacionan los sistemas? Sistema administrativo. Consiste en un conjunto de procesos que deben llevar adelante los integrantes de una organización para alcanzar las metas preestablecidas. Sistema de información.
En informática, los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada organización. Sistema de computación. Un sistema de computación moderno consiste de uno o más procesadores, memoria principal, relojes, terminales, discos, interfaces de red y otros dispositivos de entrada y salida. Hardware. La palabra hardware en informática se refiere a las partes físicas y tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Software. Se conoce software al soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. Disco duro. La unidad de disco duro es un dispositivo de hardware de memoria no volátil, que almacena permanentemente datos en una computadora. Un disco duro consta de uno o más platos en los que se escriben datos con una cabeza magnética, todo dentro de una carcasa sellada. Tipos de disco duro. Discos IDE. Un disco duro IDE es una unidad que utiliza una conexión ATA paralela, llamada IDE, de manera informal. El término IDE significa Interfaz Electrónica de Unidad Integrada. Un disco duro SCSI es un dispositivo electromagnético que se encarga de almacenar y leer grandes volúmenes de información a altas velocidades por medio de pequeños electroimanes, también llamadas cabezas de lectura y escritura, sobre un disco cerámico recubierto de limadura magnética. Los discos duros SATA son un tipo concreto de disco duro interno. Consiste en una interfaz de transferencia de datos entre discos duros y la placa base que permite una mayor velocidad, aprovechamiento, además de capacidad para conectar varias unidades a la vez, y mayor longitud de cable de transmisión de datos que versiones anteriores. Los parámetros que caracterizan el funcionamiento de un disco duro son tipo de disco, capacidad, tamaño, tiempo medio de acceso, velocidad de transferencia, velocidad de rotación, número de superficies, número de pistas, número de cabezas, número de sectores por pistas, número de palabras por sector, bits por palabra, densidad máxima, códigos de grabación. Memoria. Componente imprescindible del ordenador que mantiene disponibles las instrucciones para que el microprocesador o CPU pueda ejecutarlas. También, la memoria se encarga de almacenar temporalmente el resultado de los procesos ejecutados. Tipos de memoria. El ordenador tiene dos tipos de memoria. Memoria ROM. Esta memoria es de solo lectura, es decir, no se puede escribir en ella. Memoria RAM. Esta memoria permite almacenar y leer información que la CPU necesita mientras está ejecutando un programa. Además, almacena los resultados de las operaciones efectuadas por ella. Características de las memorias. La división entre primario, secundario, terciario, fuera de línea, se basa en la jerarquía de memoria o distancia desde la unidad central de proceso. Hay otras formas de caracterizar a los distintos tipos de memoria. Volatilidad de la información. La memoria volátil requiere energía constante para mantener información almacenada. La memoria volátil se suele usar solo en memorias primarias. La memoria RAM es una memoria volátil, ya que pierde información en la falta de energía eléctrica. La memoria no volátil retendrá la información almacenada incluso si no recibe corriente eléctrica constantemente, como es el caso de la memoria ROM. Se usa para almacenar cosas a largo plazo y por tanto se usan memorias secundarias, terciarias y fuera de línea. La memoria dinámica es una memoria volátil que además se requiere que periódicamente se refresque la información almacenada o leída y reescrita sin modificación.